Hola vecinos del Gran Concepción, estamos nuevamente con su programa Decisiones. Hoy día tenemos un gran invitado de la provincia de Arauco, nuestro amigo, ¿cierto? Andrés Aguilera, concejal de Cunayelahue. Y también nos acompaña Cristian, él ya es dueño de casa, empezó como invitado y ahora está como ya panelista estable. Así que, y que me ha reemplazado cuando yo no he podido estar por diferentes actividades. Este programa, más que yo conducirlo, es un programa que lo hacemos entre todos. Entonces, el día de hoy queremos conversar un tema que yo creo que a nosotros nos interesa hablarlo con libertad, ¿cierto? A veces la iglesia cuesta como conversarlo, pero la importancia de que los cristianos participemos en la sociedad, participemos en la política, participemos en diferentes... Y por eso hoy día invitamos a Andrés, un gran cristiano, un hijo de Dios y concejal también de Cunayelahue. Entonces queremos conversar de este tema y para conversarlo vamos a introducir este tema con un video, pero antes del video nos va a saludar Andrés, ¿cierto? Que queremos darle la bienvenida y agradecidos por que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias realmente a ti, Héctor, a Cristian, que se han contactado. Hemos venido trabajando ya hace un tiempo importante en poder llevar los principios de nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas, sobre todo en materia de lo que hoy día se está legislando en Chile, que son leyes que son muy preocupantes porque ante los ojos de Dios y por supuesto para la construcción de una mejor sociedad realmente no nos ayudan en nada. Todo lo contrario, estos aspectos hoy día están haciendo que nuestro Chile esté más degradado en principios, en fundamentos, y nosotros lo que queremos es que los principios de Dios, que se impregnan a través de la Biblia, a través de las Escrituras, puedan tener un matiz profundo en construir una mejor sociedad y por supuesto un mejor país. Cristian, algo que saludar a los televidentes antes de ir a nuestro video que vamos a ver. Sí, saludamos a nuestros televidentes que nos ven a través de la señal de TV8, canal de BTR, y también a través de la señal www.tv8.cl, y que nos pueden estar escribiendo a Facebook y Twitter programa Decisiones, al correo decisionestv8@gmail.com y al WhatsApp más 569 50 92 88 40, porque el tema que estamos tratando hoy día es cristianos y política. Y vamos a estar viendo también algunos planteamientos que se han hecho y algo fuerte que pasó el día sábado, que fue, yo creo, algo un poquito histórico, que vamos a conversar. Así que queremos, si estuviera listo el video, lo vamos a ver y no sé cómo está nuestro ahí. Estamos listos, vamos a ver nuestro video y de ahí vamos a empezar a desarrollar el tema del día de hoy. ¿O debe una religión convertirse en una institución con poder político? Bueno, los evangélicos dicen que sí. Y por eso este sábado hicieron un llamado a no votar por candidatos que apoyen agendas valóricas distintas a las suyas. Además, anunciaron que dejarán de restarse de la contingencia política del país y no descartan incluso la opción de presentar un candidato propio a la presidencia de Chile. Cuando nos necesitan, nos consideran. Pero cuando tratamos nosotros de plantear nuestros puntos de vista, dicen no, ustedes pónganse detrás del púlpito. Son los obispos evangélicos que enfáticos anunciaron que se aburrieron de que su rol se limita a predicar. Desde ahora afirman que tendrán un rol más activo en la política contingente y no descartan hacerlo en grande. Nosotros somos más de 3 millones. Con 2 millones de votantes nosotros podemos levantar un presidente evangélico fácilmente en esta nación. Y no solo piensan en un presidente, también en alcaldes y parlamentarios, todos profesionales evangélicos detractores del matrimonio igualitario, la adopción en familias homoparentales, la despenalización del aborto, la ley de identidad de género, entre otros proyectos de la agenda valórica. Llamaremos al pueblo evangélico a no votar por ningún candidato que promueva o vote a favor de estos proyectos de ley, no importando su color político al que representen estos parlamentarios. Un llamado que tuvo inmediatas reacciones desde los distintos sectores políticos.
En la agenda valórica hay una discusión democrática que estamos llevando a cabo en el Parlamento, que tiene que ver también con cómo legislamos para todos los chilenos, con respeto a la libertad de culto que existe en nuestro país, pero sobre todo atendiendo a situaciones que hoy día se dan en nuestro país. Ellos tienen de alguna manera el legítimo derecho a hacer un llamado a la ciudadanía a votar por aquellos que de alguna manera representen sus valores o sus principios, su forma de ver la vida. No es lo mismo ser un partido político de ser un credo religioso. Y creo que la mezcla no es lo bueno, ni para lo uno, ni para la fuerza moral del espíritu, ni para lo otro, que es la fuerza práctica de las políticas públicas. Sin perjuicio de cual respeto que ellos exijan de sus autoridades votar por aquellas autoridades que estén de acuerdo con sus principios. Los obispos aseguraron que los líderes evangélicos no serán quienes busquen obtener cargos públicos, sino que se enfocarán en capacitar candidatos a lo largo del país. Además, hicieron un llamado a sus fieles a asistir a las urnas, a involucrarse y a no aceptar la imposición de ideologías diferentes a las que dicen han aprendido en las Escrituras. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, ahí estábamos con la noticia de nuestro obispo. Bueno, ahí estaba Eduardo Durán, que fue gobernador acá en la provincia de Ñuble. Veíamos a nuestro querido obispo Edito Espinosa, al obispo Patricio Cancino, que es de Cupech, las agrupaciones de la iglesia de Arica a Punta Arenas, de regiones principalmente. Veíamos al pastor Alfred Cooper, que fue capellán de La Moneda, y veía muchos obispos cristianos de diferentes lugares. Y a mí me dio alegría ver esto, ver cómo después de, bueno, nosotros empezamos un trabajo el año 2003 desde la Federación de Estudiantes, ahí se hizo un reportaje en la Revista Alzado, me acuerdo, y habían 3 personas entrevistadas, en una de esas me tocó una entrevista a mí, y fueron 2 más que hablaron de que en poco tiempo más los cristianos iban a participar en política. Eso fue el año 2003. 2005 yo salí elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y después me he encontrado que a veces uno cree que uno nomás está trabajando en esto, pero y ahí en el camino nos hemos encontrado que hay varios hijos de Dios, y ahora con las redes sociales, las comunicaciones, nos hemos ido encontrando y nos hemos dado cuenta que hay varios que han tenido esta visión, y ahora vemos con agrado esta noticia que obispos que piensan incluso distintos se unen para decir que ahora los cristianos también podemos participar de diferentes lugares y también de la política. No sé, Andrés, claro, ¿cuál es tu opinión? Pero primero, principalmente, es que hay una gran mentira del diablo que ha hecho creer durante el último tiempo que los cristianos deben estar solamente preocupados de los aspectos espirituales. Si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, es porque tenemos que sosanar y alumbrar fuera donde está esto. Incluso Hebreos 13:13 dice salir fuera del campamento, y ahí llevaremos el oprobio de nuestro Señor Jesucristo. Pero creo que es importante esta noticia. Veía pastores con los cuales me ha tocado estar compartiendo en el Congreso. Cuando partimos en esto, les fuimos a exponer a la mesa de obispos y pastores, y me alegro que esté el obispo Méndez en ese grupo. Edito Espinosa, él tiene una convicción clara desde el principio, pero Méndez estaba como un poco dudoso por algunos asesores que tenían, y hoy día lo veo en la vereda correcta, en la vereda donde están los principios. Y es por eso que un grupo grande en Chile, de hecho la provincia de Arauco hoy día lleva más de 8 candidatos, o 9 candidatos, si no me equivoco, que son evangélicos, con buen testimonio, que eso es importante, porque muchas veces entran cristianos a la política, pero no tienen este buen testimonio, y muchas veces van también afectando a los que quieren incursionar en la política en el futuro. O sea, todos son iguales, todos están en el mismo saco. Y ahí le damos lugar a los que dicen que no es bueno, le damos lugar a que ellos también nos contradigan diciendo que esto es bueno hacerlo, por culpa a veces de algunos, después echan como todos al mismo saco. Exacto, y se habla de un Estado laico, pero dejar claro que el Estado laico no es un Estado ateo. Detrás del ateísmo, el humanismo, también hay ciertas ideologías.
Entonces, no podemos nosotros contrarrestar a poner nuestros principios. Aquí estamos hablando desde una cosmovisión bíblica, que es la forma de cómo nosotros miramos el mundo con ciertos argumentos que son importantes y cuál es el plan de Dios para las naciones, para no solamente Chile, sino el mundo. Y el plan de Dios para las naciones lo podemos encontrar en Mateo 28, 19, que nos dice que ir al mundo a ser discípulos. Usted lo tiene muy claro, ustedes han estado en el extranjero, han ido a lugares muy inhóspitos con respecto al Evangelio de Cristo, y Cristo quiere que todas las personas lo conozcan y lo acepten. Y cuando hace esa declaración también, venga a nosotros tu reino. O sea, el reino de Dios que se establezca en este lugar a través de principios, a través de leyes y a través de una sana doctrina, para que el mundo se vaya desarrollando y no vaya sucumbiendo como hoy día lo vemos. O sea, hay una falta de la verdad, y esa falta de la verdad nos está trayendo graves problemas, como cientos de miles de extranjeros, sobre todo en Europa, se están yendo al Estado Islámico porque están buscando algo concreto. Entonces, los cristianos que estamos en política, ¿qué tenemos que mostrar, Héctor y Cristian? Tenemos que mostrar que somos personas de manos limpias y de corazón puro. Eso es lo primero, porque hoy día la política está desprestigiada porque se han mostrado actos de corrupción, Soquimich, el Penta y todas las otras cosas que ustedes lo tenían también en la pauta anotado ahí. Y creo que nosotros, el principal activo tiene que ser ir con la verdad. Porque nosotros tenemos la verdad, y la verdad es Jesucristo, y tenemos que presentarla al mundo y llevarla a la práctica también. Creo que eso es fundamental. Pocos podemos hacer grandes cambios, a pesar que las estadísticas muestran totalmente lo contrario en lo que piensa y lo que cree Chile. Sí. Bueno, lo que dice Andrés es relevante sobre el buen testimonio. A mí me ha tocado enfrentarme con muchas situaciones, concepciones grandes, aparte con otras actividades que hago dentro de la iglesia, el tema de la familia, el tema de la vida. Me ha tocado enfrentarme a muchas situaciones, mucha gente que a veces está en contra de nosotros, habla mal de nosotros, sí. Y bueno, y eso es bíblico también. Pero cuando uno ha ido o ha hecho las cosas bien, al final las cosas caen por sí solas, sí. Porque cuando uno entra en este ambiente es complejo. El ambiente político en sí mismo es complejo. Entonces, por eso es importante, tener que nadie diga nada de nosotros, ser irreprensible. Y cuando digan algo, porque lo van a decir o van a inventar, yo creo que a ti te ha pasado en tu función de concejal. Cuando es mentira, cuando algo no es, bueno, el Señor nos defiende, pero tiene obviamente que nosotros estar en lo correcto también y tener una vida en integridad. Y lo otro, que tiene que ser personas con convicciones claras, porque si no, a la primera tormenta transan valores, transan principios, y eso es lo que muchas veces a mí me dijeron cuando yo me postulé el año 2012 a concejal. Me dijeron, ¿y qué va a pasar contigo? ¿Cuánto tiempo más vas a desviarte de la fe? Y claro, y estos 4 años yo me he dedicado netamente a ir creciendo espiritualmente, a ir creciendo en esta área, a levantar otros candidatos. Allá en la provincia, ¿cuántos me decías que eran? Como 8. Aproximadamente 8. Acá en la zona, en la provincia de Concepción, hay aproximadamente 30 candidatos evangélicos. Sí. Entonces, algo está sucediendo, y a nivel nacional tienen que haber unos 200, 300, quizás cuántos hay. En Santiago yo he conocido muchos que van, alcaldes, concejales. Francesca, que estuvo con nosotros, la candidata a alcaldesa acá en Chihuayante, Henry Campos, candidato a alcalde en Talcahuano, evangélico también, hay 4 candidatos evangélicos en Talcahuano, tenemos alcalde en Copquecura, creo que también es evangélico, y así en diferentes lugares hay candidatos cristianos. Algunos los consideran más cristianos que otros, pero en sí lo que nosotros tenemos que hacer ahora, creo yo, es reunirnos, juntarnos y ver cómo vamos, obviamente, teniendo un discipulado, nos capacitando, estar unánime, y las experiencias buenas que Dios nos ha ido dando a cada uno de nosotros, yo creo que compartirlas. Sí, bueno, de hecho es importante esto, dejar bien en claro, no se trata de llevar el púlpito a la política. Sí. No se trata de eso. Muchos creen, ustedes van a hacer religión dentro de la política. Y aquí se trata que tenemos que trabajar para todas las áreas en común. ¿Y por qué no pensar en una bancada blanca, digámosle así, en donde a lo mejor hay personas que están en algunos partidos políticos como en Brasil, claro, pero cuando están los temas que son fundamentales del pueblo cristiano, unirnos y decir, nosotros realmente no estamos de acuerdo en estos principios. Yo pertenezco a una colectividad política, pero mi camiseta está primero con Cristo.
está primero con Él, quiero dejarlo eso bien en claro, porque la iglesia no es de derecha, la iglesia no es de izquierda, ni tampoco es del centro, la iglesia es de arriba, y desde ahí se desprende de su sabiduría, de este reino que tiene nuestro Señor Jesucristo, los principios, los fundamentos, y la forma que nosotros queremos ir construyendo. Incluso Pablo lo entendió de esta manera, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 6:2 dice, y ustedes saben que algún día los cristianos juzgarán y gobernarán al mundo, le dice. Los emplaza a los corintios de aquel tiempo, y hay un hombre llamado Erasto, que era un ministro del Evangelio en aquel tiempo, que se retira de eso y se va a los asuntos del gobierno en aquella época. Y fue un hombre que se ha encontrado algunas tabletas con respecto a hechos importantes que este hombre hizo a través de su mandato, la influencia que tuvo en la sociedad. Hombres que gobernaron con los principios de Dios. Y creo que, como lo dice también el libro de Romanos, que la creación espera de la manifestación de los hijos de Dios, ¿cierto? Para irse en contra de la corrupción, en contra de las cosas hoy día negativas que están aflorando, la corrupción, la esclavitud en aquel tiempo eran. Entonces es importante que los hijos de Dios se manifiesten y comiencen a hablar por los que no tienen voz. Y a enseñar que realmente nosotros no queremos llevarlo desde una trinchera, sino porque queremos nosotros que esto se vaya expandiendo a través del mundo. Y creo que en la educación esto es muy importante, incluso va aparejado, política, educación y las distintas áreas de la sociedad que deben ser abordadas. Se ha puesto en discusión la ciencia también. Y tenemos claro que los primeros científicos fueron, primero que todo, hombres lectores de la Biblia. Grosseteste, que estamos hablando de Guillermo de Ockham, hombres que fueron con una influencia más allá, al leer la Biblia, fueron desprendiéndose y encontrando que también se podía investigar y comprobar muchos hechos de la naturaleza y por supuesto también del mundo. Bueno, aquí estábamos viendo las redes sociales, nos saludaba Juan Domingo Aguirre de Arica, bueno, él vivió en Concepción. Y está viendo el programa. Sí, por tv8.cl, bueno, internet llega, o sea, el programa se está viendo en todo el mundo, así que por internet, y bueno, y él fue presidente, o sea, fue encargado vocal de bienestar de la directiva de la Federación de Estudiantes, y así muchos jóvenes también están involucrándose y están tratando de involucrarnos. Cristian, ¿algo que agregar tú en tu experiencia? Bueno, Cristian fue profesor en Cañete, así es. Estuvo en la directiva del Consejo Pastores, y por trabajo y por obediencia, ¿cierto?, a la iglesia, vino para Concepción ahora. Sí, yo tenía algunas preguntas para Andrés, porque yo creo que este video que vimos no es casualidad, por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo, porque anteriormente se habían hecho declaraciones, se han hecho diversas actividades, pero pareciera que este video marca un antes y un después, porque pareciera que, y desde eso tengo una pregunta, ¿cierto? Y después te voy a agregar otra para que las puedas responder. Por ejemplo, ¿podemos hablar de un despertar de la iglesia evangélica en esta área? Porque de repente siempre se ha dicho que la iglesia evangélica es un gigante dormido, o es como este elefante que ha estado siempre encadenado y que de repente ya es grande, tiene la fuerza para salirse, arrancar y no lo hace. Y desde esa pregunta también la gente se podría preguntar en las casas, ¿por qué a lo mejor nosotros preferimos no quedarnos simplemente con la oración para cambiar las cosas? Porque sabemos que la oración, la gente dice que la oración tiene poder, pero ¿por qué también nosotros decidimos involucrarnos en esta área, ¿cierto? Y acceder a un cargo público, ya sea de concejal, alcalde, diputado, senador, para influenciar y lograr que estas clases de proyectos o cosas que están haciendo no prosperen, y sin embargo la influencia del cristianismo, la cosmovisión cristiana, esté presente en nuestro país? Bueno, claramente es un despertar en el ámbito social. La iglesia ha estado, yo creo decir, despierta en los aspectos que tienen que ver básicamente con la religión. En eso, en la oración, que es importante, la intercesión, en la acción social, que es fundamental. La iglesia tiene un rol social importantísimo en Chile. Pero esto de inmiscuirnos en la política se veía como algo sucio. Pero podemos mostrar nosotros que si llevamos los principios de Dios y si hay temor de Dios en nuestros corazones, no deberían suceder acontecimientos como los que hoy día están ocurriendo. Y tenemos que entender que Chile, a través de la estadística de Transparency International, a pesar de todos estos actos de corrupción, es el país menos corrupto en Latinoamérica. Eso también porque hay una iglesia que está actuando de una manera indirectamente. Ahora, si vamos al ámbito de acción, al área de la política, o misioneros en el área de la política, me gusta mucho ese término, podemos demostrar que realmente podemos construir una mejor nación, un país con trascendencia. Y tengo algunos apuntes que he tomado en donde Arnold Toynbee,
al estudiar 21 civilizaciones, el resultado tomó de que 19 de estas decayeron por su inmoralidad desde su interior. Entonces lo que hoy día estamos viendo es que hay una promiscuidad en todas las áreas de la sociedad. Hoy día el concepto del bien y el mal se ha diversificado, esta mal llamada tolerancia. Entonces estos aspectos son muy importantes. ¿Cómo se está decidiendo hoy día en Chile? ¿A través de actos empíricos o realmente por las sensaciones? Las últimas leyes, el aborto, la identidad de género. Imagínense, en el aspecto de la identidad de género, es por lo que sienta el niño, dice. Por lo que sienta. Yo no sé si los abogados legislan o hacen su desarrollo de sus acciones a través de lo que sientan las personas. Yo creo que en esta época postmodernista estamos en una grave situación, que aquí el que quiere lo hace. O sea, no hay límites. Vemos como también esto ha traído aspectos de inmoralidad tanto con animales, con personas que son familiares, el insecto y muchas cosas más. Entonces esta es la puerta de entrada, y si los cristianos, los hijos de Dios, no vamos nosotros al frente como ha sido desde el principio desde el primer siglo en adelante, cuando la iglesia tuvo un rol importante, no en los templos, sino en la sociedad, eso sanando y llevando y aboliendo leyes como por ejemplo en aquel tiempo en Roma era el infanticidio. Entonces, el infanticidio era una práctica común y habitual. Los niños que nacían débiles, había que ahogarlos, decía el pensador y político Séneca. Hay que ayudarlos a morir, porque la vida era, según el estoicismo decía, para los más fuertes. Entonces, se levantaron los cristianos con sus principios bíblicos, con los principios de Jesucristo, comenzaron a defender. Y se levantó un hombre, Benigno de Dijón, que luchó por mucho tiempo recogiendo a estos niños. Y fue condenado a muerte por el emperador de aquel tiempo. Para que en el 374 ya el emperador Valentiniano recogiera esta acción de los cristianos y decretara que el infanticidio era condenado y era penado. A mí me tocaba hablar, es lo mismo que tú estabas hablando en algunas iglesias, y yo se los ponía a los pastores en el ámbito más espiritual, que son al final los mismos demonios, ¿cierto? Que se manifiestan en una época, en otra época, en otra época, en otra época, y ahora estamos viendo lo mismo. Y nombraste algo que me llamó la atención. Se acaba de aprobar en la Comisión de Derechos Humanos del Senado la identidad de género. Lamentablemente, bueno, hay dos noticias. Una que no tan mala, que por lo menos sacaron a los menores de edad, que va a ser más restringido a algunas enfermedades. El móvil no estaba tan contento tampoco. Pero resulta lamentable, por ejemplo, que dos senadores que se supone que son más cercanos, o a lo mejor como sacaron esos aspectos a favor, no sé, yo no he podido hablar con ellos, pero que se haya votado 4-1, que esto se apruebe, bueno, con estas indicaciones que por lo menos sacaron a los niños, pero el senador Osandón, el senador Mata, que son unos DC, otros valóricos, hayan votado a favor. Bueno, la senadora Andrés Albergue mantuvo su postura en contra. A mí me ha tocado de repente en el Congreso, en ordenanza, hacer correcciones, pero pues igual voto en contra, porque estoy en contra de la generalidad, porque no puede ser que yo veo que porque la influencia... Tratan de defenderse con los flecos, más que con el concepto principal. Sí, y el tema es que, espero que cuando se vote en el Senado voten en contra, pero el tema es que, ¿qué es lo que veo yo? Que muchas personas que no son claras en su principio valórico se dejan llevar mucho por las tendencias. Yo creo que los cristianos no somos así. Pienso yo, los evangélicos no nos vamos a dejar llevar por nuestras convicciones, son profundas, muchas veces arraigadas. Entonces la ciudadanía, que es valórica, y en el mundo católico también hay muchos que tienen muchos principios valóricos, como la senadora Andrés Albergue, por ejemplo, pero también nosotros tenemos que velar que los cristianos, cuando estemos bajo esta presión, los grupos homosexuales han ido a mi oficina muchas veces, yo he hablado con ellos, no tengo problema, o han ido cuando se habló de la ordenanza de no discriminación. Sí. Yo voté en contra, después la llevé a Contraloría, creo que vamos a ganar, nos va a ir bien, pero ¿cómo ves tú un cristiano? ¿Es influenciado cuando está dentro del mundo político por los grupos minoritarios? Yo sé que tú no te ha pasado tu caso, pero muchos que se supone que vienen de una tendencia cristiana, cuando son parlamentarios, cuando son diputados, cuando son alcaldes incluso también sucede. ¿Cómo crees tú que desde tu punto de vista tú no has permitido, porque yo te veo a ti una persona firme, convicciones, no solamente defendiéndote estas cosas, sino yendo a la ofensiva para avanzar y que muchas más personas tengan nuestras convicciones? ¿Cómo ves tú, cómo tú puedes defenderte para que no te pase
o que no nos pase como otros políticos que transan los principios de acuerdo al ¿cómo se llama esto? Lo político, cómo está el ambiente político, claro, de acuerdo a cómo están las tendencias. Bueno, vemos que tenemos que tener primero claras convicciones. Yo creo que si tenemos claras convicciones y tener como prioridad a Jesucristo, porque si no tenemos en el corazón como prioridad a Jesucristo y no somos discipulados, no tenemos a alguien también que nos pueda pastorear. En el caso mío yo no soy pastor, pero tengo la influencia de mi pastor que está ahí al lado mío. También tenemos una organización a nivel nacional que también está trabajando directa e indirectamente en los establecimientos educacionales, llevando desde una perspectiva cristiana ciertos argumentos que son importantes defender. Pero lo principal es que tenemos que tener nuestro corazón en el Señor. Y eso nos da la valentía, porque nosotros tenemos claro una clara convicción de que estamos porque Dios nos puso en ese lugar. Entonces, debemos muchas veces nosotros no debemos conformarnos a las cosas de este siglo, como dicen, no podemos conformar a las cosas del mundo, sino que llevamos desde un prisma nosotros que se desprende de la Biblia, lo tenemos que llevar hacia la sociedad. Y para ello también hay que tener buenos argumentos, porque tú a un ateo no le puedes responder con las Escrituras, porque ya te dejó fuera y no le tiene el valor a las Escrituras. Entonces, hay que prepararse, hay que tener argumentos y quiero decir también que los principios de Dios son tan importantes si queremos naciones transparentes, mejores naciones. Y volviendo un poco a las estadísticas de Transparency International, de los 12 países menos corruptos, 11 fueron fundados con la Biblia. Muchos de ellos en Europa ya no siguen los principios, pero su fundación tuvo mucho que ver con hombres que se levantaron con una visión amplia del reino y establecieron, no solamente en el ámbito educacional, sino también en el ámbito de la política, como Hans Nielsen en Europa, estamos hablando de Noruega, que este hombre empezó a hacer negocios y empezó a levantar grupos de discipulados y posteriormente levantó un grupo de políticos. Y esos fueron los que fundaron esta nación de Noruega, que hoy día es una nación muy próspera. Entonces este hombre lo habían llevado preso por todas las cosas que hacía, pero como vieron que sus negocios daban impuestos, entonces dijeron, dejémoslo afuera. Entonces, el otro día teníamos una discusión nosotros, bueno, esto no es para, nosotros cristianos siempre tenemos a veces puntos de vista. Yo conversaba con algunos abogados cristianos y ahí, en Europa, por ejemplo. En Europa muchas veces vemos una ciudad o vemos ciudades como Londres, ¿cierto? Que ahora hay un alcalde musulmán, países que tenían un principio o valores cristianos donde hubiera un avivamiento, incluso en el Reino Unido. Y nosotros veíamos que como Europa, un país o países que tienen mucho fundamento en el cristianismo, ¿por qué llegamos ahora a hacer algo tan secular? Y discutíamos y muchas veces veíamos como si tenían profesionales cristianos, los mejores abogados, magíster en derecho y muchos cristianos que defendieron los principios de las leyes. Y yo te lo comento a modo y obviamente yo creo que aquí vamos a tener que hacer un trabajo en conjunto. Obviamente la iglesia no puede callarse. Yo le decía a la iglesia, independiente que hayan abogados cristianos, independiente que hayan médicos cristianos, el error de Europa, el error de Estados Unidos fue que, bueno, confiemos en ellos, dejemos que ellos hagan la pega, dejemos que lo hagan, cerremos la Biblia. Otro día un pastor me dijo, hay que cerrar la Biblia y hay que dejar que los abogados nos defiendan. Yo le dije, no, yo le dije, no. Y yo creo que la función de usted a lo mejor no es abogado, no está en política, no está en la sociedad, pero yo creo que la iglesia lo que falló en Europa, y discutíamos bueno, ahí tuvimos algunos, pero bueno, las discusiones cristianas siempre son en armonía, pero hablábamos de que la iglesia tiene un rol también de no transar y de seguir la parte espiritual. Y ahí, 2 Corintios 10, 3 y 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar argumentos, destruir fortaleza y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo me imagino los del Mayflower que llegaron a Estados Unidos para una nación de adorar al Señor y en base a un modelo de cómo se organizaba la iglesia evangélica,
Hoy día hemos visto que todo eso se dejó atrás, como la fundación, el rol de Benjamin Franklin, y hombres que se levantaron como Martin Luther King en Estados Unidos por la segregación afroestadounidense, que luchó con una cosmovisión bíblica y trajo esta unidad, entre comillas, que hoy día también se está desvaneciendo. Eso es lo que yo te decía, porque estos primeros líderes la falta de la Biblia, nunca dejaron de, o a lo mejor lo decían con otras palabras, o a lo mejor lo decían de otra forma, pero sus argumentos siguieron siendo poderosos, siguieron siendo la palabra, siguieron siendo la Biblia, siguieron siendo, y la preocupación es que de repente, o lo que pasó en Estados Unidos, en algún momento por temor, decir, quiero ir con la Biblia a argumentar, y ocupo argumentos. Una vez el abogado de Temuco lo dijo en un seminario que tuvimos aquí en el Ejército de Salvación. Dijo, si yo con un argumento como abogado, el abogado Edgardo Sepúlveda, que tú lo conoces, le dijo a los pastores, dijo, si yo con un argumento, dijo, convenzo al abogado o no lo convenzo, puedo estar en esa discusión, pero dijo, si yo le predico y se convierte a Cristo, gano todo, dijo. Pero absolutamente. Entonces, la función, o sea, eso no significa que los abogados no tienen que estar. Nosotros estamos promoviendo, y este programa es para promover que hayan cristianos en todos lados, hayan hijos de Dios médicos, hayan hijos de Dios que nos defiendan, y gloria a Dios. Pero la función de cada hijo de Dios es nunca cerrar la Biblia, y también, y si usted a lo mejor no tiene una de estas características, la oración es importante igual, lo que usted está haciendo en la iglesia igual, si usted tiene un parlamentario y no tiene una oportunidad, predíquele y llámalo al arrepentimiento igual, nosotros... La palabra no vuelve vacía. Sí, entonces, en el ABP nos pasó otra situación. Un parlamentario que es de la zona, no lo vamos a nombrar, pero estaba a favor de la unión civil de pareja. Y empezó, y nosotros hablamos con él, tenga cuidado, el mundo evangélico, y es su sector, y empezamos a hablar con él. Y dos pastoras, una fue Francesca y otra fue una pastora de Viña del Mar, y a entrar a la sala de votación y lo encontraron en el café, abajo. ¿No conoce el café donde están? Y dijeron, senador, venga, queremos hablar con usted, queremos orar por usted. Bueno, hay 4 senadores, usted sacará conclusiones. Y está a favor de la unión civil. Y uno de pelo larguito. ¿No es bajito? Es bajito también. Para llegar todo así, pero es de la zona. Y saben que fueron y le dijeron, queremos orar por usted. Y oraron por él. Bendijeron su vida, ya como los argumentos de nosotros ya no habían producido efecto, y oraron por él. Y para sorpresa de nosotros, él nos dijo, bueno, me convencieron, dijo, y oraron por su hija, el Espíritu Santo le mostró que había una necesidad también ahí, y no entró a votar. Entonces, a nosotros nos llamó la atención que son las dos cosas. O sea, una cosa no quita la otra, que hayan cristianos, eso no significa que la iglesia no se va a levantar en oración fuertemente, y en Europa ese fue el error que nosotros sacamos conclusión después. Dijimos, tengamos cuidado, que a pesar de que hay que levantarse, a pesar de que los obispos no podemos confiar en las fuerzas solamente de esta área, sino que las armas espirituales se mantienen, o sea, una cosa que son vigentes. Lo que pasa es que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, entonces necesitamos de esta fuerza vital que es la oración. Winston Churchill, que estuvo a cargo de este país llamado Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, era un hombre de mucha oración, era de mucha inspiración. Este hombre meditaba mucho en el Señor. Abraham Lincoln, que decir que también encabezó el país en donde se enfrentaron los del norte con el sur, y vino esa emancipación de la esclavitud, que vino con fuerte represalia, y este hombre pagó un precio que fue de su vida. Y qué decir en el siglo XIX, William Wilberforce en Inglaterra, tenía la duda si ser pastor o ser político, ahí estaba. Y cuando estaba en la Cámara de los Comunes como diputado, le decían, bueno, le decía a su amigo que después fue primer ministro, le decía, bueno, ¿me estás hablando como un pastor o me estás hablando como un político? Y durante más de 20 años él luchó para la emancipación de la esclavitud en Inglaterra, que Inglaterra era prácticamente el país más importante y mandante del mundo. Entonces, desde ahí se trajo esta libertad de la esclavitud y se expandió por el mundo, porque copiaron el mismo modelo. Entonces, hijos de Dios cambian los ambientes. Henry Dunant, en la Guerra de las Unificaciones, y que él crea la Cruz Roja Internacional. Y qué decir de las instituciones más importantes, fueron hombres de Dios. Y no da lo mismo, Cristian y Héctor, quién gobierne. No sé si en Jueces 9, 8, me gusta esta historia de los árboles cuando van a elegir un rey. Entonces pasan por la higuera, pasan por el olivo y pasan por la vid, y nadie quería aceptarlo porque ellos tenían un propósito en sus vidas, hasta que tuvieron que ir a pedir a la zarza que fuera su rey. Y la zarza les dice, bueno, si en verdad me proclamáis vuestro rey, venid abrigados bajo mi sombra, y o si no salga fuego de la zarza
y queme hasta los ceros del Líbano. Entonces no da lo mismo quien esté en un cargo de gobierno, porque sus ideas, su cosmovisión es la que va a traspasar, porque se transforma en una sombra ensanchada de la nación o del lugar donde está. Entonces es importante que los hijos de Dios estén ahí y hacer las cosas de acuerdo a cada una de las necesidades que tiene la comunidad o que tiene el país. Bueno, vamos a ir a una pausa breve para poder seguir. Bueno, tenemos 1 hora de programa y lo retransmitimos en la tarde también. A lo mejor nos está viendo hoy día en la tarde, nos está viendo ahora en la mañana, ahora estamos en vivo en la mañana y en la tarde estamos retransmitiendo, pero lo importante es el tema, lo que estamos hablando, cómo lo que Andrés nos decía es tan cierto y cómo nosotros ahora vimos un video también y la importancia. Así que vamos a ir a una pausa y después vamos a ir concluyendo y dando alguna orientación también a los que nos ven. Con BTR Móvil, vívelo en gigas. Con cobertura 4G en todo Chile. BTR, vívelo hoy. Ecosystem, la gran solución en paneles, focos, ampolletas, plafón de la línea LED. Ecosystem, la mejor solución en ahorro energético y potencia. Ecosystem, amplia variedad en LED con luz fría y cálida. Conozca la ventaja comparativa del LED. Esta es la redes de locales de Ecosystem en Concepción. En Muebles Carolina, vamos a la vanguardia en muebles. Amplia variedad en juegos de comedores, vitrinas en tono cerezo y nogal, diferentes estilos en living, color chocolate, moldura fina, tapices a elección. En Muebles Carolina, fabricamos muebles a medida. Visítenos, estamos en Aníbal Pinto 680. Visite nuestro departamento Muebles de Cocina. Muebles Carolina. En Maipú, esquina Castellón, le invitamos a recorrer el gran depósito de telas de Multitiendas Papis. Especialistas en tapices, telas para cortinajes, visillos, manteles, lycras, algodones, jeans. En Multitiendas Papis sabemos de telas nacionales e importadas. Ventas al por mayor y al detalle. Le invitamos a ver nuestras transparencias naturales, aterciopeladas, sintéticas y de fantasía. Multitiendas Papis, telas, joyería y calzado. Visítenos en Maipú, esquina Castellón. Sabemos de telas. Bienvenidos a Mundo Aladín. Haga aquí sus compras para abastecer librería, bazar o negocio. Importadora y distribuidora Aladín. Todo en un mismo lugar. Aladín es más económico. Aladín, con toda la magia para llenar su local con útiles escolares de librería, paquetería y regalos. Importadora Aladín, distribuidora. Visítenos en Rengo 1024. Pedidos al call center 2934-305 o visítenos en www.mundoaladin.cl. Todo en un mismo lugar. Bueno, estamos de vuelta
Ha pasado rápido el tiempo, como en todos los programas, y bueno, Cristian nos va a dar una información importante y después vamos a ir concluyendo lo que hemos ido hablando en este programa Decisiones. Sí, muy buenos días, amados televidentes. Queremos recordarle la vigilia del día domingo, el domingo 14, desde las 21 horas hasta las 6 de la mañana, ¿cierto? Vamos a estar orando, intercediendo a Dios por Concepción y por Chile, con una palabra que Dios nos ha entregado, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, Lucas 18:7. En el gimnasio municipal van a venir hermanos, pastores, obispos de Concepción y de sus alrededores que vamos a estar orando juntos. No se pierda esta importante actividad que será de mucha bendición para el cambio espiritual también de nuestra comuna. Así que esperamos que todos los que nos estén viendo vengan a orar el lunes feriado, así que del domingo 14 a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Bueno, el pastor pastor Tardón todo el otro día, él va a vender cafecito ahí. Va a ser más armonioso. Y van a haber varios líderes y pastores, iglesias de Concepción y de la provincia. El resto de una vigilia, y cuando me retiré como a las 2:30, más o menos 3 de la mañana, seguían, pues me dijeron, pero pase por la cocina, me dijeron. Pasé por la cocina, habían picarones, tenían un fondo lleno de picarones, así que no solamente oración, cántico y alabanza, sino también hay sorpresa de esa manera. Y va a haber calefacción, igual estamos contratando, porque el gimnasio municipal de Concepción es gigante y helado, así que estamos tratando de ahí de que sea más armonioso. Bueno, para ir concluyendo el programa, nos quedan algunos minutos todavía. ¿Qué le dirías tú a los televidentes que nos están viendo, que son muchos cristianos? También nos ven personas que ven qué piensan los cristianos de estos temas, porque muchas personas que nos han escrito también son personas que cuando hablamos del tema de la autoridad, por ejemplo, claro, del respeto a los padres, el respeto a los profesores, el respeto a la autoridad, el respeto que se ha ido perdiendo, nos escribían personas que no eran principalmente de la iglesia, entonces, porque TV8 se ve en BTR, una señal abierta, entonces del cable, y la gente no nos quiere escuchar y quiere ver esto nuevo, porque la gente busca, ¿qué piensan los cristianos? ¿Qué le dirías tú a los no cristianos y a los cristianos sobre lo que estábamos hablando y la importancia de involucrarnos con esta apatía que hay en la política también, de no querer ir a votar? Hay un descontento generalizado. ¿Qué le dirías tú a los vecinos de acá del Gran Concepción? Bueno, retomar este texto bíblico que hablamos de Jueces 9:8, cuando van a elegir un rey, y que realmente no da lo mismo quien esté a la cabeza, porque es la cabeza de donde se toman las decisiones. Chile tiene prácticamente un 84% de personas que creen en una deidad superior que se llama Dios, ¿cierto? Y ahí están los católicos, están los evangélicos en mayor masa, que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, y de Él se desprenden a través de las Escrituras, ¿cierto? Muchos conceptos que son importantes para la vida. Entonces, en esa materia nosotros tenemos que forjar este trabajo y creer, y volver a recuperar esa confianza. Más que volver a recuperar la confianza, nosotros siempre la hemos tenido, pero lo que pasa es que si llevamos los principios de Dios al área de la política, que tanto hoy día lo requiere, no estaríamos sufriendo este tipo de acontecimientos y esta desconfianza que hoy día nos ha invadido como sociedad. Entonces, vuelvo a lo mismo, manos limpias y un corazón puro, como lo dice, ¿quién subirá a este monte? Entonces, yo creo que es importante que los cristianos que vayan interesándose en la política se vayan preparando en las distintas materias, pero podemos dominar todas las materias, ser muy conocedores de la Biblia, pero tenemos que cambiar primero nuestra vida. Si queremos transformar la sociedad, debemos nosotros ser transformados, y eso va a hacer que Chile vaya levantando y dejando de lado aquellas ideologías minoritarias que hoy día son influenciadas por el que grita más fuerte. Y podríamos hablar también, a lo mejor en otra oportunidad, del rol de los movimientos sociales, cómo hoy día están influyendo en la sociedad y cómo también los medios de comunicación van construyendo una verdad. Entonces, ¿quién regula a quién? Dostoyevsky, el filósofo ruso, decía, quitemos a Dios y todo me está permitido. Entonces hoy día lo que quieren hacer es sacar a Dios, sacar a los cristianos para que todo esté permitido, y esa permisividad va a generar un desorden moral, político, social, que son la decadencia que han tenido las civilizaciones más importantes que cayeron por su inmoralidad. Así que tenemos que hacer este trabajo y mirarlo realmente con corazón, con honestidad, con compromiso, y por supuesto llevando la verdad de Cristo a todos los lugares. El rol principal de un hijo de Dios
es que las personas se conviertan en Jesucristo. Si las personas se convierten en Jesucristo, su vida ya va a ser distinta. Y hay muchos los ex drogadictos, los ex alcohólicos, las ex prostitutas, los ex violentos con su familia. Entonces, en Jesucristo las personas tienen una nueva oportunidad. Tienen una nueva oportunidad de cambiar y ser personas usadas en todas las materias, no solamente en la política, en la educación, en la ciencia, en el arte, en la cultura. Eso es muy importante y debemos de no desprendernos del fundamento principal de la familia, que es la primera institución. Luego se crea el gobierno para ayudar a esta primera institución y no para alterarla como lo que se está dando hoy día. Entonces, en esos aspectos, con una familia tradicional, con padre, madre, hijos y ciertos patrones de factores de protección, creo que ayuda piloto que se realizó en Trento, en Italia, en donde se levantaron factores de protección, dentro de ellos que el papá llegara más rápido a la casa del trabajo, que fuera a las reuniones del colegio, que la mamá tuviese más tiempo también con sus hijos, y eso realmente ha mostrado un cambio radical en la conducta y en las amenazas de nuestros niños hoy día en lo que podemos ver. Vemos niños que son violados, vemos niños que pasan mucho tiempo solos, y qué decir de ahora los que están solos, se van al ¿cuánto se llama? El Pokémon, no sé cuánto, Go, que se llama. Andan buscando Pokémones. Entonces, la soledad también y la falta del diseño del padre y madre es muy importante para construir una familia y construir una sociedad que es muy importante, que debe ser basada en el modelo de Dios. Sí, pues en vez de andar buscando demonios de bolsillo o monstruos de bolsillo, como es lo que significa Pokémon, yo creo que los cristianos que nos están viendo o tienen que orientar a su hijo a que participen de la sociedad, que se involucren en la sociedad. Veíamos en la mañana al arquero Ricardo Soto, por ejemplo. Sí. Me levanto siempre súper temprano y veíamos ahí 16 años y mostraban en las redes sociales él compitiendo y otros lanzando molotov. Entonces, y el testimonio del nadador, el que tiene más medallas de oro, Michael Phelps. Bueno, él tuvo una transformación, él tuvo una depresión, alcoholismo, una adicción, y la fe en Cristo y una rehabilitación profunda lo levantó el hombre y hoy día nuevamente está dando estos frutos. Lleva creo que 4 medallas de oro y lo más probable es que saque 5, y se supone que ya está por la edad cerca del retiro. Claro. Y obviamente Dios hace estas cosas en todo ámbito. ¿O qué decir de quien inspiró la película Carros de Fuego? Así es, también. También un hombre que honró a Dios y Dios lo honró a él también en esas Olimpiadas del año 24, por ahí en París, algo así. A mí me gustaría decirle a los vecinos, por ejemplo, que no son cristianos a lo mejor, que motive la enseñanza de Dios a su hijo, a su niño. Aquí vemos grandes testimonios en todo el mundo, y ahora los cristianos estamos en esta etapa de involucrarnos en la sociedad. No deje que su hijo esté haciendo a lo mejor cosas que no le van a trascender, y guíelo en los caminos del Señor. Si a lo mejor usted cree le cuesta, pero acompáñelo a alguna congregación que instruyan a su hijo en los caminos de Dios. Y acuérdense que ahora los cristianos sí estamos involucrándonos en la sociedad. Sí, los cristianos, antiguamente se decía que los cristianos no podían entrar a la universidad. Ya eso cambió, así que no se asuste porque su hijo está yendo a una iglesia evangélica, porque a veces los hijos son los primeros que llegan a la escuela dominical y después van los padres. Ahora nosotros estamos promoviendo que estudien. Y considerar que en la historia los cristianos que trabajaron y sirvieron a su patria en la política fueron los políticos que dejaron un legado importante, y las instituciones más importantes del mundo fueron creadas en inspiración por hijos de Dios. Entonces es cosa de comenzar a investigar la historia, sí, bueno. Cómo Bernardo Higgins fue realmente de mucha influencia, y a través de él llegó Diego Thompson. José Miguel Carrera también, dicen que era protestante. Y los presidentes de Estados Unidos, históricamente, casi todos son protestantes. Entonces hay una raíz profunda que no debe ser extirpada y no podrá ser extirpada, porque los principios de Dios traspasan las fronteras y el tiempo. Ahora, claro, que hay un decaimiento en esto, nosotros tenemos que hacer que esto se transforme en una oportunidad, que la iglesia se va a levantar en armas, en el buen sentido de la palabra, que no lo tomen de otra manera, en armas. Espero que no estén grabando en Turquía. Exactamente. Porque un misionero, yo voy a Turquía ahora del 4 al 14 de septiembre, y me decía, por favor, no hable eso, no hable conquista, no hable, porque se asustan los turcos. Hay que cambiar ahí el repertorio, hay que acomodarlo. Así que yo creo que es muy importante, querido Héctor,
que sigamos haciendo nuestro trabajo. Y me encanta este versículo de Isaías 33, 22, donde también desprende una gran sabiduría de la Biblia. Desde ahí se desprenden los poderes del Estado, porque Jehová es nuestro juez, legislador, es nuestro rey. La Biblia nos habla, y Cristian nos hablaba de muchos hombres de la Biblia que fueron de mucha influencia en la política. Sí, que por ejemplo se ha perdido un poquito eso, porque por ejemplo Dios usó a José para bendecir Egipto, cuando Egipto iba a sufrir una escasez, por ejemplo. Dios usó a Moisés, cierto, para instaurar las bases del pueblo de Israel. Dios usó a David, cierto, para implementar o consagrar el reinado de Israel también. Entonces, y también ahora me alegraba el video que veíamos al principio también, porque en cierta forma, y yo estoy contento con ustedes dos a mi lado, porque en cierta forma ustedes están volviendo a abrir brechas en Dios, en esta área, y decir que no es algo nuevo también. Porque hace 100 años atrás eran obispos por ejemplo, estaba leyendo Genaro Ríos, que fue el fundador del Ejército Evangélico de Chile, que él luchó por la justicia social en Chile, fue inclusive candidato a presidente. O también de la Iglesia Metodista Pentecostal en Temuco, el obispo que luego fue obispo, Mamento Mancilla, también fue diputado, fue gobernador. Entonces, David Trumber también. No es algo nuevo que se está haciendo, sino que estamos retomando algo que se hacía, y que por diversos motivos ahora lo hemos abandonado, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que volver a estar, porque ¿cuáles son las consecuencias para un país cuando los cristianos no están? La decadencia moral, inclusive lo que estaba pensando, que claro, las personas que se dicen ser del tema social, hoy en día, cierto, uno los ve que llegan y lo que menos hacen es tratar el tema social, sino tratar de sacar el mayor provecho al Estado de repente. Entonces, por eso es importante la influencia de los cristianos en esta área. Yo leía un artículo, y esto quiero hacer un paréntesis, leía un artículo que me llamó mucho la atención, donde Robert Poinsett, algo así, tuvo una influencia muy importante con José Miguel Carrera. Sí. Y José Miguel Carrera, todos sabemos que fue fusilado en Mendoza. Entonces, cuando el fraile le fue a enrostrar la cruz de Cristo, él dijo: a Cristo no lo llevo en mis labios, lo llevo en mi corazón. Y luego fue asesinado. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que pagar un precio, y eso tenemos que tenerlo claro. Los cristianos, en todas las áreas de la sociedad, posiblemente donde nos vamos a desenvolver, vamos a tener que llevar la cruz de Cristo. Toma tu cruz y sígueme, dice. Y esa cruz significa que tenemos que pasar por situaciones algo complejas, y tendremos que a lo mejor en algún momento pagar un precio alto, como cada uno de los hombres que marcaron un rol importante en la sociedad, llevando su cruz y por supuesto pagando un precio alto, muchos de ellos con la vida. Y hoy día hay héroes nuestros y mártires, sobre todo en Medio Oriente, que se está dando con una persecución endemoniada, y creo que tenemos que estar orando por ello. Yo estuve en la ONU, como les decía, y he visto cómo a través de la investidura de la Organización de Naciones Unidas está con la estrategia del orden mundial, de un gobierno que no es nada favorable para nosotros, y ellos están enviando todas estas ideas, todas estas estrategias para desordenar lo que hoy día está, entre comillas, ordenado, para posteriormente venir alguien a ordenar esto. Entonces, la cantidad de simbología que hay dentro de ese edificio y la presión que hay con respecto a espiritual, quiero decirlo honestamente, es muy fuerte. Y hay que prepararse, porque los tiempos que vienen no van a ser fáciles, pero a mayor problema, a mayor dificultad, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunda. Así que bueno, ya nos estamos despidiendo. Damos gracias a Andrés Aguilera, concejal de Curanilahue, que participa en diferentes agrupaciones, Cristianos por la Vida y diferentes agrupaciones que han ido surgiendo este último tiempo en esta, como decía Cristian, retomar algo que se había hecho en Chile. Sí, aquí hombres de Dios han estado, pastores, obispos, los primeros cristianos, cónsules que eran pastores, presbíteros de su iglesia, fueron cónsules estadounidenses en Chile que venían con un propósito de evangelizar. Ese era su principal propósito. Sí. Entonces, nosotros tenemos que retomar esto. Y de servir, en realidad. Y obviamente, bueno, la Biblia es clara, dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y eso es lo que tiene que ser nuestro sentir, de estar al servicio de los demás, que nuestro amor sea verdadero, sea genuino. Así que nos vamos despidiendo, y unas palabras para finalizar, Andrés. Bueno, yo quiero dar gracias por la invitación de compartir un tiempo con ustedes en este programa.
desearles mucho éxito, que sigan adelante y que los principios de Dios se muestren, ojalá por todas las señales televisivas, porque ha habido una cierta discriminación hacia nuestras formas de pensar y actuar, pero tenemos que mostrar con argumentos firmes y sólidos que la verdad la desprendemos de Jesucristo y que esa verdad es lo que le ayuda a la sociedad, mostrando con argumentos que realmente la Biblia no es un libro solamente para la religión, es un libro de la vida, es un libro de sabiduría, es un libro de ciencia, de política, de cultura, de arte. Desde ahí se desprende todo, y creo que si logramos entender eso y saliendo del campamento y llevando lo propio de Cristo y alumbrando en esta sociedad que tan oscura se está poniendo, vamos a hacer que Chile sea mejor y transformar. Y ir a ese campo evangelístico que es el área del pensamiento, en donde tenemos que demostrar que con buenas armas, que con sabiduría de Dios y por supuesto también con transparencia, vamos a hacer que nuestros jóvenes y nuestros profesionales cristianos que están en el ámbito de la política o que quieren entrar en el ámbito de la política van a ser realmente un gran aporte a la sociedad y de una vez por todas desprender ese mal prestigio que hay a una actividad que es una actividad de servicio, una actividad donde, lo dice la Biblia en el libro de Lucas, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, pero los que quieran ser primeros tendrán que ser últimos. Y, el que dirige tendrá que ser como el que sirve. Yo creo que eso es importante. Entonces tenemos que ir y como lo decía el presidente de Uganda, bienaventurada, dijo en el Salmo, bienaventurada cuya nación es Jehová, ¿cierto? Sí. Entonces creo que ahí debemos ir por más, pero por supuesto sin desprenderlo de lo que decía Martín Lutero. Oración, meditación, pero cuando vayas escalando también va a venir la tentación. Son 3 argumentos o 3 elementos que van en un líder cristiano, que hay que cuidarse mucho, blindar mucho a nuestros líderes, porque la tentación está a la vuelta de la esquina, así como Jesucristo también fue tentado. ¿Qué más queda para nosotros en nuestra condición natural del hombre, que también somos propensos al mal? Así que nos despedimos y bueno, con el versículo que decía Andrés de Salmo 33:12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Así que muchas bendiciones y nos vemos ya la próxima semana, a la tarde, 4:30 y la próxima semana. Dios les bendiga.